Volumen 12, lectura 11, de junio 7 de 1917. El alma queda separada de Jesús cuando hace entrar en ella alguna cosa que no le pertenece a Él. Encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con mi dulce Jesús de sus privaciones y le decía: qué amarga separación. Separada de ti, todo termina y me siento la criatura más infeliz que pueda existir. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, me ha dicho: hija mía, ¿qué separación encuentras? El alma queda separada de mí cuando hace entrar alguna cosa que no me pertenece a mí. Por eso, si yo entro en el alma y encuentro su voluntad mía, sus deseos, sus afectos, los pensamientos, el corazón, todo mío, yo la absorbo en mí y voy fundiendo con el fuego de mi amor su voluntad con la mía, y de ellas hago una sola. Fundo sus deseos con los míos, los afectos, los pensamientos con los míos, y cuando de todo he formado un solo líquido, como celestial rocío, lo vierto sobre toda mi humanidad, el cual, dividiéndose en tantas gotas de rocío, por cuantas ofensas recibe, me besan, me aman, me reparan, me embalsaman mis llagas irritadas. Y como estoy siempre en acto de hacer el bien a todos, este rocío desciende a bien de todas las criaturas. Pero si yo encuentro en el alma alguna cosa extraña que no me pertenece, entonces no puedo fundir lo suyo en lo mío, porque solamente el amor es lo que tiene virtud de fundirse y hacerse uno solo. Las cosas similares son las que pueden intercambiarse y que tienen el mismo valor, por lo que si en el alma hay fierro, espinas, piedras, ¿cómo se pueden fundir? Y entonces son las separaciones la infelicidad. Así que si en tu corazón no ha entrado nada, ¿cómo puedo separarme? Hay una pregunta en el chat que se refería a esta pregunta. En el chat dejaron algunas preguntas. Y una de las preguntas decía: si entro en el alma y encuentro su voluntad toda mía, afectos, deseos, pensamientos, corazón, todo mío. La pregunta decía: ¿cómo es eso? La pregunta decía: ¿basta con entregarle mi voluntad en el acto preventivo? Bueno, yo pienso que una cosa es el acto preventivo y otra cosa es que la voluntad del alma sea la misma voluntad de Dios, que lo que el alma quiere sea lo mismo que Dios quiere. Y cuando él habla de que de todo lo que no le pertenece, estamos hablando de todo lo que no haya sido hecho en unión con la voluntad de él. Y si aclaramos lo que es un acto preventivo, vi que eso está en una lectura en la 1431, en donde ahí explica lo que es realmente, lo que es un acto preventivo. Dice: el acto preventivo es aquel cuando el alma, desde el primer surgir del día, fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma de querer vivir y obrar solo en mi querer. Entonces previene todos sus actos y los hace correr todos en mi querer. Eso es lo que Jesús dice, lo que es un acto preventivo, ¿no? Eso es cuando nosotros a veces, incluso antes de abrir los ojos, ya estamos fundiéndonos en la divina voluntad. No necesitamos estar ya bien despiertos. Puede ser incluso antes de abrir los ojos, ¿no? Apenas tengamos conciencia de eso. Lo que sí dice aquí en esta misma lectura es que ese acto preventivo que se hace en el día, que se hace en la mañana, se puede ver opacado después.
Dice, se puede ver oscurecido por los modos humanos, por la propia voluntad humana, por la propia estima, por el descuido y también por otras cosas, ¿no? Y allí es cuando tenemos que recurrir al acto actual, ¿no? Pero la pregunta iba por el acto preventivo. Le estaba preguntando si era suficiente entregar su voluntad en el acto preventivo. O sea, una cosa es el acto preventivo y otra cosa es que yo quiera realmente todas las cosas que Dios también quiere para mí. Que cuando eso sucede, es que ocurre lo que dice en la lectura, ¿no? Jesús viene y dice, bueno, Isabel quiere lo mismo que yo y entonces él comienza a hacer una fusión entre la voluntad mía y la voluntad de él. Y llegará el momento en el que las dos voluntades, porque está la voluntad de él allá y está la voluntad mía acá, todavía son dos voluntades, llegará el momento en el que se fundan ambas y ya sea una sola cosa. Eso es algo que Dios hace, pero eso es otra cosa, es diferente que un acto preventivo. Sí, la primera cosa que nos tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Jesús? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos de hacer. Y entonces luego lo otro se nos hace muy fácil entenderlo. Y si yo le preguntara qué es lo que nos separa de Dios, ¿qué me contestarían? Nuestra voluntad humana. Todo lo que no es de Él nos separa de Él, es nuestra voluntad. Entonces, conociendo eso, pues podríamos también decir, preguntarnos, si lo que me separa de Dios es mi voluntad, ¿cómo Él va a encontrar en mí todo lo de Él si estoy separada de Él? Por eso Él dice, cuando yo entro, si yo veo que tus deseos, o sea, si yo encuentro todo lo mío en ti, entonces me quedo, me fundo contigo. De lo contrario, no lo puedo hacer. Entonces podemos tomar como ejemplo en la comunión. Cuando nosotros comulgamos, Jesús, realmente su cuerpo, alma y divinidad está en nosotros, pero Él no se queda todo el tiempo hasta que las especies se consumen. Se va porque Él viene, no encuentra lo de Él y se tiene que ir. Entonces, esta lectura nos enseña a que quitando nuestra voluntad humana, diciendo, donando nuestra voluntad a Él, intercambiándola con la de Él, es cuando realmente nosotros vamos a poder tener su propia naturaleza, porque es la voluntad de Él la que va a estar trabajando junto con nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, se puede fundir, de lo contrario, no se puede fundir. El doctor tiene unos ejemplos muy bonitos porque él dice, si vamos a fundir el oro no se puede fundir con otro material que no sea oro. Pues efectivamente, aquí también lo dice, si te vas a fundir y encuentro una cosa extraña, pues no me puedo fundir contigo porque eres extraña a mí. Entonces, yo creo que la pregunta, lo del acto preventivo y lo del acto actual es, al comenzar, ¿verdad? Al comenzar a caminar en la divina voluntad, pues nosotros debemos de hacer el acto actual, digo siempre, no al comenzar, lo dije mal, todo el tiempo estar haciendo el acto preventivo y el acto actual. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos invitando a Jesús a hacerlo todo junto con nosotros, ¿verdad? Hacemos todas las cosas durante el día, de momento nos damos cuenta, ups, no tenía mi mirada puesta en Él. Entonces volvemos de nuevo Jesús en hacerlo todo conmigo. Pero va a llegar el momento en que cuando se nos dé el don, ya no tenemos que estar preguntando eso, porque si tenemos a Jesús, Él no se va a preguntar a Él mismo, ven Jesús a donde mí, o vuelve de nuevo donde mí. Él va a estar con nosotros y va a estar obrando con nosotros, pero como no sabemos
si tenemos el don o no, pues continuamente vamos a estar haciendo eso, el acto preventivo y el acto actual. Entonces, una de las cosas que nos puede hacer nosotros comprender un poco si realmente nosotros tenemos nuestra mirada puesta todo el tiempo en Jesús y pensamos solamente en Él, nos movemos solamente en Él, todo lo hacemos con Él, es cuando nos despertamos en la mañana y el primer pensamiento es Él. Si no sucede eso, pues entonces hay que seguir, ¿verdad? Trabajando. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo los actos preventivos y los actos actuales, porque llega el momento en que el alma, cuando vive en la divina voluntad, está todo el tiempo girando con Jesús, está con Jesús. Por lo tanto, está actuando y obrando con lo de Jesús, y Él no se va. De cada acto divino que se hace es un imán que lo va trayendo a Él hacia nosotros y a nosotros hacia Él hasta que nos fundimos completamente. Podemos ir a otra pregunta que quedó planteada también en el chat. La voy a leer. Dice lo siguiente: esto tan grande de vivir en el divino querer con el don de la divina voluntad en las últimas, dice, es un llamado al origen porque todo ya está hecho, nuestros actos reparados, el reino ya establecido. Es decir, es solo de decir fiat siempre y girar, reparar y amar. ¿Entiendo bien? Esto también tiene que ver con el acto preventivo y el acto actual. Me parece como muy sencillo, pero nosotros somos los complicados. Eso es lo que dice la pregunta que se ha planteado. Qué bueno que ya dice que es muy sencillo, porque quiere decir que tiene un alma sencilla, y esas son las almas que realmente comprenden la finalidad para la cual nosotros fuimos creados, que fue para ser uno con Dios. Y por lo tanto es muy sencillo para esa persona, creo que fue María, para, para decir lo que dijo. Pero realmente no basta solo decir fiat. O sea, nosotros cuando nos disponemos, pues está hecho. Jesús lo dice. Realmente tú lo quieres, está hecho. Pero en el tiempo, acá en el tiempo va pasando poco a poco. Entonces tenemos que ir haciendo actos divinos hasta no sé cuántas cantidades de actos divinos Jesús tendrá ya planteado para nosotros, pero cuando Él está completamente convencido de que nos puede dar el don es cuando se nos da. O sea que con decir solamente fiat, no. En el caso de María, pues muy diferente, porque ya ella en la eternidad había sido probada cuando su alma fue creada, pero aquí pues diferente. Estaban esperando por el fiat. Ahora el fiat nuestro es un fiat junto con el de María también y junto con el de Luisa. Entonces, pues no es tan sencillo como eso. A un niño se le hace muy fácil entender eso, porque se le dice, por ejemplo, Jesús está dentro de ti. Pues muchas veces decimos, o sea, cuando nos enseñan en el catecismo, nos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que nos enseñan? Tú, Isabel, que eres catequista. Jesús está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y en todo lugar, ahora. Siempre para nosotros en todos lugares significa en todos los lugares del mundo. Pero lo que nos dice la divina voluntad es que en ese todo lugar es en nuestra alma. Entonces cuando se le dice al niño, Jesús está dentro de tu alma, dentro de ti, duerme con Él, habla con Él, juega con Él, cuenta siempre con Él, ¿verdad? Déjate amar por Él, ámalo a Él. Pues al niño se le hace muy fácil. ¿Por qué? Porque no tiene que buscarlo en ningún otro lugar, porque sabe que está aquí adentro. Pues nosotros también debemos hacer lo mismo, no buscarlo por fuera, porque Él está aquí adentro. Y la finalidad para la que nosotros fuimos creados fue para ser uno solo con Él.
Y por supuesto decir fiat, hágase. El Catecismo 521 para todos nosotros es muy importante, ¿verdad? Aquí lo podemos repasar con esa pregunta. Nos dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. O sea, una sola cosa con Él, fundidos con Él, siendo oro con Él. Pero para hacer oro tenemos que ser transformados en oro. No podemos quedarnos con el material que traemos, que es un material lleno de la vida que nosotros hemos hecho, pero una vida sin Dios. ¿Por qué? Porque es una vida que hemos formado nosotros mismos con nuestra voluntad humana. Ahora ya pues entonces trabajamos con eso, ¿verdad? Pues ya entonces nos vamos transformando y entonces sí nos podemos fundir con Jesús. Pero debemos de empezar con la intención, porque la intención es lo que cuenta, la disposición. Yo me acuerdo, Mirta, que también Jesús decía en María Valtorta, no sé en qué parte, porque esa obra es inmensa, pero en alguna parte leí una frase que se me quedó muy grabada, en donde Jesús decía, yo soy sencillo, pero no fácil. Eh, Corto de palabras, pero bien profundo eso. Yo soy sencillo, pero no fácil, ¿no? Y lo decía justamente por lo que nos cuesta tanto despegarnos de las cosas y todo. Él hablaba a María Valtorta, pues, no en divina voluntad, sino en santidad humana, ¿no? Y hablando de santidad humana, pues es algo muy complicado despegarse de las cosas, ¿no? Entonces, eso estaba acordándome porque si ya en cambio hablamos desde el punto de vista de la divina voluntad y sabemos que tenemos que llegar a la nada, el desapego y todo, pues ahí volvemos a lo mismo. Si, o sea, nosotros tendríamos solamente que disponernos y poner de nuestra parte, o sea, decir sí, que sí queremos ese don, pero ese decir sí no es de los dientes para afuera, es decir sí, pero con nuestros actos, ¿no? Y ahí sí es verdad que lo demás lo hace Jesús, porque es un don, ¿no? Pero eso no significa que me viene gratis y ya, o sea, yo me lo tengo que ganar, yo lo tengo que conseguir y yo me tengo que mover, ¿no? Tengo que hacer algo de mi parte y quitar todo lo que yo sé que no es de Dios, ¿no? Por ejemplo, las amistades que no me convengan o el trabajo que yo sé que no he venido obrando bien, yo tengo que preferir quedarme sin trabajo antes de continuar ahí si realmente quiero vivir en la divina voluntad. No puedo quedarme haciendo las mismas cosas malas, esperando a que un poco más Dios venga y que Jesús venga y me toque la puerta de la casa, ¿no? O sea, por decir algo, o sea, yo también tengo que hacer algo desde mi voluntad. Yo tengo que decir que sí, pero con mis acciones, ¿no? Pero yo también veo, porque eso de ahí lo veo bastante, al menos en el grupo de chat lo veo bastante, en el fiat mío, que se repite mucho esa pregunta, de que, o esas afirmaciones, de que nos cuesta mucho, de que es muy difícil, pero lo que pasa es que si lo vamos a estar viendo, que vamos a tener que hacer eso desde nuestra propia voluntad, claro que va a ser difícil, y es más que difícil, es imposible. Lo que tenemos que hacer es disponernos, pero disponernos, decidirnos, y en resto Jesús lo hace. Había otra pregunta también que decía en el chat, decía, si me enojo por lo que sea, ¿me salgo de su voluntad? Eso está bien interesante, ¿verdad? Bueno, pues por lo menos por lo que cuando yo la leí, yo dije, pues está muy interesante porque realmente todo de una forma u otra, a todos nos toca de una forma u otra, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos es reaccionar
con lo que tenemos, ¿verdad? Dentro de nuestra alma, toda esa información que tenemos, esa es la que pasa al cuerpo y entonces el cuerpo es el que reacciona. Y muchas veces pues salimos enojados, pero es porque todavía tenemos muchas cosas que son nuestras, que no son de Jesús, y por eso es que nos enojamos. Ahora, le pregunto yo a esa persona y a todos los que estamos aquí, inclusive a mí misma, ¿Jesús se enojó? Que yo sepa una sola vez, que fue cuando entró al templo, ¿verdad? Y pues porque estaban deshonrando la casa de su padre. O sea, él se enojó, pero es por la ofensa que le estaban haciendo a su papá. Se enojó con justicia. Ahora, cuando nos enojamos nosotros, ¿estamos enojándonos de esa misma manera? ¿O estamos enojándonos porque estamos viendo en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en el trabajo, esa otra persona, estamos viendo algo que nos está hiriendo a nosotros personalmente y por eso es que nos enojamos? O quizás tenemos un valor que nos han enseñado y esa persona que está cerca de nosotros nos pues, dijo algo que nos ofendió, pero realmente la ofensa no es a nosotros, es a Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús en nosotros como vida, nosotros reaccionamos con los atributos de Él. Así es como reaccionamos. Y claro que es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque lo estamos pensando, porque desde nosotros no lo podemos hacer. Ahora, si nuestra disposición es darle vida a Él en todo, ¿verdad? Y aprendemos esas verdades divinas, las hacemos vida en nosotros, repetimos la vida de Jesús en nosotros, vamos a reaccionar con lo de Él. Porque entonces Él viene, Él encuentra lo suyo y entonces ya se queda. Sí, Betty. Buenas noches. Hola. Sí, yo hice esta pregunta, pero normalmente cuando yo me enojo, no es porque sea contra de mí, o sea, sí, nada más porque sí. A mí no me gustan las injusticias o el que digan algo de alguna persona que no se encuentra presente. Si te enojas por las injusticias, te estás enojando tú. Jesús reaccionaría con amor, Ah, ya. no Sí, enojado. es eso, más que nada. Es, por ejemplo, las injusticias o los abusos, o por ejemplo, me enoja mucho, en verdad, saber que una mujer aborta, o que le pegan a un niño, o que hablan de alguien que está haciendo un bien y lo están juzgando sin... ¿Y por qué no en vez de enojarte, te unes a Jesús en el sufrimiento que Él tiene por lo que esa persona o tantísimas personas hacen, harán o hacían? Te unes a Él, a su sufrimiento, lo consuelas, reparas junto con Él y no te vas a enojar. ¿Por qué? Porque vas a poner tu mente, vas a poner todo tu ser, tu alma, lo vas a poner en consolarlo a Él, porque realmente el ofendido es Él. Entonces, no hay motivo para que enojarnos, porque lo vamos a mirar solamente a Él, la ofensa que le están haciendo a Él. Así es como nosotros, los hijos de la luz, de la divina voluntad, debemos de reaccionar. Es reaccionar como Jesús reacciona siempre, con amor. No sé si alguien más quiere decir algo. Justamente hoy día en la invitación que mandaron del Zoom, decía que los hijos de la divina voluntad debemos de reaccionar con el mismo temperamento que Cristo reaccionaría. Ujú. Y para ayudarle un poco a Betty, a mí me sucedía lo mismo eso antes. Me molestaba ver la injusticia que hacían con los niños, la injusticia que se cometía con muchas personas en torno al lugar donde yo vivo. Perdía rápidamente la paciencia
Y uno sabe cuando no lo está haciendo en divina voluntad. Es fácil de discernirlo, porque no estás reaccionando desde Jesús, sino desde ti, desde tu justicia humana. Y ese tiempo me pasaba mucho eso, pero Luli una vez me dijo que respecto a esto, cuando yo le hice una pregunta personal a ella por motivo de esto, le dije, Luli, yo reacciono así continuamente y no sé si estoy haciendo desde mi voluntad o desde el querer de Dios. Entonces Luli me dijo que cuando es con enojo, o sea, cuando uno reacciona con enojo, como también agrediendo a la otra persona, ella me dio a entender, no me dijo con esas palabras, pero yo lo entendí así. Agrediendo a esa otra persona no es con la voluntad de Dios, sino es desde mi humanidad. Y entonces cuando tú te pones así es mejor. Yo lo comencé a hacer así. Cuando yo estaba en esos momentos de euforia, mejor me retiraba un poco, me alejaba un poco de esa situación y luego esa misma malestar que sentía, hacía como un giro con eso y reparaba ese acto de injusticia que estaban cometiendo contra esa persona, que era lo mejor. Y creo que eso fue funcionando mucho mejor. Y luego alguien me dijo, tú no estás aquí para juzgar, tú no estás aquí para ser el juez de tu hermano, tú estás aquí para amar a tu hermano tal como es. No pidas que tu hermano cambie, sino con tu oración Dios irá trabajando en ese hermano. Con tu vivir en la divina voluntad, Dios irá trabajando en ese hermano. Porque a veces muchos de los gritos y de querer cambiar ciertas situaciones, mejor las empeoramos. Y yo he aprendido con el transcurso de este tiempo, de conocer la divina voluntad, de conocer a Luli, que me ha ayudado mucho, bueno, Jesucito en Luli, a entender esto que es empeorar. Y la mejor manera es guardar silencio y reparar. Y ese momento no reparas por esa sola esa persona, sino reparas por otras personas que también estarán pasando esa misma situación. No sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que es eso. Sí, así mismo es, hermana, y también, mientras usted estaba hablando, me estoy acordando que todos tenemos miserias, y esas miserias fueron puestas por Dios para que las transformemos en virtudes. Entonces, si alguien se enoja mucho, pues es una miseria, pero esa miseria es entonces para que la cambie en una virtud, en vez de enojarse, pues comprender y amar. Entonces, es un trabajito que tenemos que hacer junto con Jesús. Y entonces Jesús nos va a dar el atributo de Él, que es el amor, es la paciencia, es la misericordia. Y así todos tenemos miseria de una manera u otra. No es tanto el sufrimiento por la injusticia de esa persona, sino por la injusticia que se está cometiendo a Jesús en esa persona. Y no tenemos que mirar el sufrimiento tanto de la persona, sino el sufrimiento que Jesús está teniendo en esa persona. Ujú. Y en ese momento reparar a ese Jesús. Sí, gracias, hermana. Algo que tiene, dice Betty en el chat, dice, entonces me falta dominar mi carácter en ese aspecto, me voy a aplicar en la oración, en unirme a Cristo y en saber tener más paciencia. Yo le diría que no, no es por ahí. Eso es, estás desarrollando la virtud que vas a orar para que Él te dé paciencia y que tú vas a dominar tu carácter. No, no es por ahí. Lo único que tienes que hacer es tener la atención en Jesús y lo que más puedas seguir haciendo actos divinos, concentrarte en Jesús, fundirte en la divina voluntad y ese tiene que ser tu
tu ocupación. Eso tiene que ser lo primero, no estar pidiéndole a Dios que te dé paciencia, porque la paciencia no te la va a dar. Además, si uno le pide paciencia, pues vienen más contratiempos para que desarrolles la paciencia. No es que te va a dar paciencia, y aunque te la diera, o sea, no, esas son virtudes humanas. Entonces, lo que te diría Betty es que simplemente disponte para que Jesús y tú juntos, tú fundida en la divina voluntad y tú en Él y Él en ti, hagan todas las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, en tu casa, con tu familia. Siempre tienes que tener la atención en Jesús y ya. Esto no es de que te hinques a hacer oraciones ni que le pidas a Dios paciencia. Sí, Sor. En el volumen 2 dice Jesús, no me acuerdo la fecha ni nada por supuesto. Dice en el volumen 2, quita tu mirada de la criatura. Ujú. No te fijes en la criatura. Con tu mirada fija en Dios. Exacto. Todas aquellas situaciones que tal vez puede ver son para que Betty los observe y repare. Y repare ese dolor de Cristo. No es a la persona, es a Cristo. Quita la mirada a la criatura. Ujú. Me hacen una pregunta. ¿Cómo puedo ver a Cristo en un violador, en una persona que hace daño? Lo puedes ver en el Getsemaní, porque Jesús sudó sangre, porque él sintió lo que el violador, el impulso que el violador tenía o tiene y tendrá para ejercer el acto. Él sintió los impulsos más atroces que nos podamos imaginar, pero los venció desde su humanidad. Y así es como tenemos que ver al violador. Verlo en Jesús. No ver al violador como tal, el que está cometiendo el acto o el que cometió el acto. Ver lo que Jesús tuvo que hacer para reparar lo que esa persona decidió hacer por voluntad propia. Así que a reparar al violador y a reparar también a la persona que odia porque fue violada. Porque también Jesús tuvo que sufrir eso. Lo pasó él, por eso sudó sangre. Pero y esto Entonces, no es solo de divina voluntad, eso está incluso en la Biblia, eso está en Hebreos. San Pablo dice ahí, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él comprende nuestras tentaciones porque las experimentó y les opuso resistencia. O sea, esto ni siquiera es de Luisa, es Evangelio. Bueno, no es Evangelio, es Biblia, es Hebreos, ¿no? Pero voy al hecho de que está en la Biblia, entonces no debería haber dificultad en aceptar que Jesús experimentó este tipo de tentaciones también, esa y todas de las que es capaz la miseria humana, y las venció sin pecar. Y en alguna parte, me parece que es en las horas de la pasión, hay una parte muy explícita en donde Jesús habla acerca de lo que, por ejemplo, de esta pregunta de María Ángeles y también lo que estaba comentando Betty, de que cuando uno vea una injusticia o nos hagan algo injusto a nosotros o a otros, que lo que tenemos que hacer es lo que dijo Sor Gaby, no mirar a la criatura, sino reparar. Daniela tiene manito. No, yo lo que me acordé ahorita, digamos, para la señora Betty, es que en el Evangelio, como me fue revelado, está precisamente una injusticia. Se me olvidó el nombre del señor injusto,
que era con los niños. Y sí, supongo lectura del Evangelio como me fue revelado nos enseña cómo actuó Jesús a esa tremenda injusticia que estaban haciendo con uno de sus niños y con una persona que tenían Mida, creo que se llamaba Midas, el señor no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero este señor era injusto con su trabajador y Jesús vino a rescatarlo, pero con una paciencia tremenda, y está en el Evangelio como me fue revelado. Doras. Y Doras, ándale. Sí, 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 Doras. Entonces, eso me recordó y creo que nos ayuda a cómo reaccionar cuando vemos alguna injusticia, como Dios lo hizo. Y acerca de lo otro, de cómo ver a Jesús en un violador, el doctor Tomasini me acuerdo que nos dice, hace mucho hincapié en, ves a Jesús, digamos, sufriente cuando ves a alguien haciendo algo malo. En vez de ese Jesús sufriente que, como acaban de decir, tienes que reparar. Y igual de la otra forma, si alguien está haciendo algo bien, orando alguna obra buena, ves a un Jesús contento, un Jesús en paz, un Jesús que, pues sí, que está en su cielo, se podría decir. Entonces, así es la forma que vamos viendo y vamos reparando. Digo, eso es lo que ha comentado también el doctor Tomasini. Y igual en el libro de cielo nos dice. Pero igual, también yo no me acuerdo bien las lecturas o en dónde exactamente. Eso es lo que quería comentar. Isabel, buenas noches. Disculpen, ¿podría poner una lectura para que Jesús pudiera contestarles a la pregunta anterior y a esta que están haciendo? Creo que todos tienen el libro 12 porque en ese van. Y si se van a la lectura del 12:8, que es de mayo 10 de 1917, dice en el segundo párrafo: hija mía, la criatura no es otra cosa que mi respiro. Conforme respiro, así doy vida a todo. Toda la vida está en el respiro. Si falta el respiro, el corazón no late más. La sangre no circula. Las manos quedan inertes. La mente se siente morir, la inteligencia. Y así de todo lo demás. Así que toda la vida humana está en el recibir y dar este respiro. Pero mientras con mi respiro doy vida y movimiento a todas las criaturas, y con mi santo respiro las quiero santificar, amar, embellecer, enriquecer, etc. Ellas, al darme el respiro que de mí reciben, me mandan ofensas, rebeliones, ingratitudes, blasfemias, desconocimientos y todo lo demás. Así que mando el respiro puro y me regresa impuro. Lo mando bendiciendo y me regresa maldiciendo. Lo mando todo amor y me regresa ofendiéndome hasta en lo más íntimo de mi corazón. Pero el amor me hace continuar enviando mi respiro para mantener estas máquinas de vidas humanas. De otra manera, no funcionarían más y terminarían por deshacerse. Ay, hija mía, ¿has visto cómo es mantenida la vida humana? Por mi respiro.
Y cuando encuentro un alma que me ama, cómo es dulce su respiro, cómo me recrea, me consuela. Entre ella y yo se forma un eco de armonías, así que quedan distintas de las otras criaturas y serán distintas también en el cielo. Hija mía, no podía contener mi amor y he querido desahogarme contigo. ¿Cómo podemos ver a la criatura que está pecando, que le está sofocando el respiro a Jesús, que lo está asfixiando, lo está matando? Porque Jesús, en Él somos, nos movemos y existimos. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Así que todos nuestros actos, todos nuestros respiros deberían de ser un respiro unísono con Jesús, en Jesús y para Jesús. Y solamente los hijos de la divina voluntad podrán regresar en oración, en agradecimiento, en bendiciones, en gloria a Dios, el respiro unido en su voluntad, formando un solo respiro, en el respiro divino. Y somos los únicos que podremos consolar a Jesús de todos los pecados, de todas las criaturas, de todos los tiempos, en todo lugar. No un violador, sino todos nosotros que hemos sido violadores y fornicadores, porque hemos fornicado con el demonio y nos hemos desunido de lo que Dios había unido en el paraíso, su voluntad divina con la voluntad de Adán. Y era la vida que deberíamos de haber recibido al insuflarse Jesús en nosotros, después de insuflarnos la memoria, inteligencia y voluntad en el alma. Y era la potestad que teníamos de tener nuestra voluntad humana fundida en la divina voluntad para poder tener una vida en unidad con Dios. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Eso lo suplicó nuestro Señor en su última cena. Nadie lo comprendíamos, pero se trataba de volver al origen, al orden y a la finalidad, de lo que ahora, a través de este conocimiento, lo vamos a lograr si nos disponemos. ¿Cómo ver a todas las demás criaturas como las ve Jesús? Con amor. ¿Y qué significa amor? ¿Sentir bonito o sentir repudio o no? No se trata de sentir, se trata de darse y ofrecerse por ellos, como lo hizo nuestro Redentor, nuestro Dios. Él vino por todos los pecadores para poderles entregar su vida nuevamente, aunque sea en el instante que el alma vaya a desprenderse de ese cuerpo, si no se arrepienten en vida. Y a nosotros nos toca, en esa unidad de voluntades, estar sirviendo en corredención a nuestro Dios, único y verdadero, nuestro Jesús, nuestro amor, nuestro respiro, nuestra vida. Y al estar fundidas en Él, poderla llevar esa vida, ese respiro, a todos. Las almas dispuestas podrán arrepentirse. A nosotros no nos tocan las acciones exteriores si Dios no nos las infunde. Lo que nos toca es estar en un martirio de atención, de
hagamos lo que hagamos, tengamos la intención de estar fundidas en la divina voluntad, hacerlo todo por amor a Él, y amor significa donación. Todo me entrego a mi Jesús, todas mis potencias fundidas, mi voluntad en una sola voluntad, en su divina voluntad, y todos mis actos de mi cuerpo son vidas divinas que se transfunden en luz y se llevan a todas las criaturas, y llevarles la luz, la vida, el respiro a todas las almas que viven en el pecado, han vivido y vivirán, para poderles entregar nuestro Jesús. Esa es nuestra vida, pero es interior, es en espíritu y en verdad. La verdad es Jesús, y en espíritu porque la lleva y la infunde y la comunica el Espíritu Santo. Es su obra. La divinización de la criatura es su obra, el tercer día. Así que Jesús tendrá a sus hijos de la divina voluntad como otros Cristos en la tierra. Luli, Sí, Lupita. ahonda un poquito eso de que dices, esta es nuestra vida en espíritu y en verdad. Nomás un poquitín. Por supuesto, Jesús nos lo dejó anunciado cuando encontró a la samaritana. Cuando le pidió de beber y Jesús le contestó, si tú supieras a quién le pides de beber, ¿tú me pedirías a mí que te diera de esta agua viva? Ella le pregunta que cómo se adorará a Dios, que a dónde tendrá que ir para adorar a Dios. Y nuestro Jesús le responde, habrá un tiempo en que a Dios no tendrá que irse ni a Jerusalén, ni aquí, ni allá. A Dios se adorará en espíritu y en verdad. La vida en la divina voluntad, Lupita, utilizamos todo nuestro cuerpo porque esa fue la finalidad de la creación de un cuerpo en el adextra, que tuviéramos actos. No tenemos años de vida, tenemos actos de vida y esos están definidos por Papá Dios desde la eternidad. En esos actos, en el adextra, Dios tenía la finalidad de bilocarse Él en cada acto. Y en esa unidad de voluntades, humana y divina, cada acto se transfundiría en vida divina. Yo me infundo en ti, mi criatura. Tú te fundes en ti, mi Dios, y yo te transfundo el acto de humano a divino. Y se convierte en lo que yo soy por naturaleza, en gracia, espíritu purísimo. Lo último que escuché de usted, desconozco su nombre. Así que tú disculpe, te puedes difundir siendo luz, porque como dice Dios en todas las criaturas, Padre Celestial, en todos los Jesucristo y el Espíritu Santo, llevas la vida de tu Dios, que saben en cada cuál es tu designio de esa Trinidad divina en tu respiro. Tu santidad divina no está por casualidad en tu conformando con el tiempo, en el movimiento de tus manos tuyos en el tiempo son los que entregas al estar como especie para bilocarse Dios, tu voluntad humana, pero tu santidad divina en vida divina está desde la eternidad, es en espíritu, amada y es en verdad y otorgada. La verdad es Cristo, para que los atributos de Dios en espíritu se manifiesten, porque parece que no haces nada en esa unidad de voluntades a lo divino. Nuestra vida terminará no más viviéndose de santidad humana, que era practicada a tiempo y circunstancia, nos dice Jesús. Habría que tener la oportunidad de practicar las virtudes para poder santificarnos en
según las virtudes que tendríamos a través de las miserias para hacer el acto contrario, pero les vuelvo a decir, era a tiempo y circunstancia. Mientras que en la divina voluntad, Lupita, es toda tu vida. Toda tu vida es un acto, deberá de llegar a ser un acto de voluntad, donde tú entrando al divino querer, algún día que te decidas, deberás de estar conformada en ese acto único de Dios, donde toda tu vida, todos tus actos, la vivirás al unísono, fundida en la divina voluntad. Y esto no se ve exteriormente como se vio la santidad humana. Esto es interior entre Jesús y tú. Y solamente Jesús sabe por dónde te va a llevar, qué te va a tocar vivir, qué vas a ver, porque solamente Él sabe, con tu voluntad humana, que te pondrá a luchar contra ella para rendirla a Dios. Y esto no es nada exterior. Exterior son las posibilidades que te dará para poder crecer en santidad divina, ya sean las criaturas, los demonios, o yo mismo, Luisa, o yo mismo, Lupita, permitiré que llegue todo a tu vida, sabiendo que tú lo recibirás como querido por mí, como querido por mí. Pero es mi voluntad permisiva, porque te tengo que llevar a la finalidad por la que fuiste creada. Fuiste creada para ser Dios. Y ahora tenemos que quitarte todo lo que nos estorba. Y tú tienes que decidirte una sola cosa. Creo que lo decía Isabel. Nuestra mirada no está en lo que perdemos. Nuestra mirada está solo en Jesús. Jesús dice que si él hubiera perdido la mirada en la finalidad de la pasión, no se hubiese cumplido. Adán, por un instante, perdió la mirada de su Dios y pensó y se salió. Toda nuestra vida deberá de ser un martirio de atención. Se oye terrible, ¿verdad? Es maravilloso. Pero solamente el conocimiento lo que les podrá dar y nos podrá dar la posibilidad de poder amar y querer. Lo que no conocemos, ¿cómo lo podemos amar y querer? Dice Jesús, seríamos unos mentirosos. Tenemos que conocer, conocer. Por eso es la lectura diaria, diaria, diaria. La única manera que Jesús se revele a ti en espíritu y en verdad es a través del libro de cielo. Y Él es el único maestro, y Él es el único que sabe la santidad diseñada eternamente para ti. Así que tú disponte, todos los actos exteriores solamente sirven para bilocar la vida de Dios. No es un cambio de acción, es un cambio de intención. En ese martirio, tú pondrás la mirada de estar fundida en Él, hacerlo todo con la recta intención que te enseña tu Jesús, en Él, por Él y para Él. Es la única manera de mantenerte fiel a Él. La fidelidad en Dios es vivir en su divina voluntad. Y en esa fidelidad es un Dios uno y trino que entra en cada acto que tú le des al estar fundida tu voluntad con la de Él. Entra la luz de Dios, Dios uno y trino, en tu alma y se bilocas en tus actos y las vidas generadas de Dios en ti van al seno de la Trinidad. Pero en tu alma queda la luz purísima, espíritu purísimo. Yo soy purísimo espíritu y purísima luz, nos dice Jesús en los libros del cielo.
y tú quedas transfundida en Él al estar fundida en su voluntad. Es en espíritu y en verdad. Gracias a Dios no se verá nada afuera. ¿O viste algo en alguna foto de mamita Luisa? Yo la veo como cualquier ancianita, pero es la tercera obra de Dios. La tercera obra de Dios es Luis. Parece que no hacía nada en una camita, bordando, encerrada en 4 cortinas, pero lo hacía todo. El todo estaba en su alma, dando vida en ella, y obraba Luisa a lo divino. Es en espíritu y en verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es fundidas en Jesús, en su humanidad, en su divinidad. Y tienes al todo. Y lo haces todo. ¿Sí se entiende, Lupita? Sí, gracias, Luli, muchas gracias. Muchas gracias. José, adelante. Ok, sí. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Siguiendo el pensamiento de Lulin, ¿verdad? De esa lectura del volumen 12, la número 8, de Respiro, en el volumen 11, 6, de febrero 24 del 1912, nos habla del temperamento, que tenemos que seguir esa línea, y esto no es fácil, y esto no es de un día para otro, fundirnos todo el tiempo con Él, y Él nos dará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra velocidad, de acuerdo a nuestra capacidad, como el ejemplo que da Él mismo en el libro del cielo con relación a la que una la llevaba a una velocidad, a una profundidad, pues así somos nosotros. Y Él en algún momento nos daremos cuenta que estamos ya asumiendo esa posición de su temperamento, y nos daremos cuenta que en circunstancias en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en otro momento hubiésemos reaccionado de una forma muy distinta a la que estamos ahora reaccionando en cuanto a esa misma experiencia o cualquier otra experiencia mayor a esa. Así que no siempre, siempre, siempre esperando en esa función ahí unido, y Él nos dará cada cosa que necesitamos, cada uno de nosotros individualmente. Y recordemos siempre que en ese volumen 15, la lectura 14, que Él siempre es el dueño y señor del primer movimiento. Gracias. Disculpen, acerca del martirio el martirio de atención. ¿Será posible que nos pueda? A mí no me queda claro y mil disculpas por haber interrumpido. El martirio de atención nos lo dice Jesús. No sé si Susi, creo que ya se ocupó con su nena, pero siempre me ayuda a buscar las lecturas para que no quede como si fuese yo, sino que sea nuestro Jesús siempre el que explicita todo. El martirio de atención es tener tu voluntad fundida en su voluntad. Y eso, a través del conocimiento, hermosa, va siendo un martirio, porque empiezas a que lo que pidió Jesús hace 2000 años, renuncia a ti, toma tu cruz y sígueme. El martirio de atención es renunciar a que yo obre con mi voluntad humana separada de la divina voluntad, a que yo pueda obrar humanamente, justamente,
correctamente, santamente. Ni eso puede soportar Jesús ya hoy con la revelación que nos da en los libros de cielo. Amo tanto el vivir en mi querer que haré borrar de la faz de la tierra cualquier aspecto de santidad humana vivida en virtudes. Ha llegado el decreto divino de vivir en su divina voluntad y que la criatura sea divinizada por gracia. La santificación, la santidad de las santidades, la santidad de tu Padre Celestial. ¿Qué tienes que hacer? El martirio parece que no es nada, pero nuestra Santísima Madre nos lo explica en el libro de la Reina del Cielo. Porque hoy ofrecerte en santidad humana, hoy tener la oportunidad de practicar una virtud, o hoy mortificarte, es a tiempo y circunstancia, pero hacer vida en la divina voluntad es cada acto tuyo. Jesús nos dice que cada acto tuyo quedará con una espina o con un clavo. En la divina voluntad, divinizado, santificado, y se convertirá en una vida divina que entrará al seno de la Trinidad. Es el que tú te olvides de ti, pero te olvides de ti porque ya no serás yo. Vas a iniciar una vida que te va a enseñar Jesús. Nadie te la va a enseñar, ni estas reuniones, ni 20,000 diálogos. Todo ayuda para poder tener más luz, pero el único que te va a enseñar es Jesús cuando tú hagas tu lectura diaria. Lo que quiere Jesús es que estés en unidad con Él para que tu vida se transforme en nosotros. Como la Sacrosanta Trinidad son 3 personas en un solo y único Dios verdadero, tú en unidad de Jesús entras a participar en el adintra de la Sacrosanta Trinidad. Entras a formar vida en ellos y Dios entra a formar vida en ti. Y ese martirio es que no vas a cambiar acciones. Si eres mamá, si eres hermana, si eres prima, si eres trabajadora, si eres jefa, si eres vecina, todas tus actividades las llevarás como las has llevado hasta ahora, pero en orden, cumpliendo todo en orden, con la prioridad que permanece en orden. Pero la intención de cada acción, como no podemos tener esa posibilidad de esa atención mientras que no lleguemos a ser vida, lo que te pide Jesús es que en la mañana tú te levantes y te dispongas a entregarle todos tus actos, toda tu vida, todos tus latidos, todos tus respiros, toda tú a la divina voluntad para vivirla toda en Él, por Él y para Él. Como otro Cristo en Cristo, para la gloria del Padre y para la salvación de todos tus hermanos, abrazando a todos. Pero durante el día tendrás que estar haciendo esa actualización de ese ofrecimiento tuyo donde quieres vivir en unidad con Él, que hiciste tu acto preventivo en la mañana, donde previenes toda tu vida del día, vivirla en la divina voluntad. Entonces viene todo el día para que tú tengas ese martirio de atención, de decirlo, fundido en ti, Jesús, o ven Jesús a vivir en mí, o ven Jesús a hacerlo en mí. No es que sea Jesús el que viene a hacerlo en ti, sino es un adiestramiento. En el libro 11, así lo llama. Yo te estoy adiestrando para que termine tu yo y nos volvamos nosotras. Nosotros. Ay, joder. Jesús quiere hacer vida en ti y tú vas a hacer vida en Él, real y verdaderamente, no místicamente como en la santidad humana.
Así que tendrás ese acto actual para que durante el día estés haciendo lo que hagas. En el momento que tengas otra vez la posibilidad de poner atención, porque tus actividades no siempre permiten que estés en ese martirio, pero tú te dispones, hago mi trabajo hundida en la divina voluntad. Ven Jesús a comer en mí. Voy a convivir con mi familia en la divina voluntad. Ya no hay finalidades humanas. Ya no vas a una reunión a divertirte. Si te diviertes, eso es añadidura. Vas a una reunión para dar vida a la divina voluntad en cada acto tuyo y poder tener la posibilidad de que Dios diloque su vida en ti. ¿Sí se entiende un poco más? Sí. Como que dejamos un poquito como sin terminar la parte del violador. Aparte de que, disculpa, no entendí. Del violador. Yo les voy a hablar sobre mí. O sea, todo eso que usted ha dicho son verdades divinas hermosísimas que hay que hacer en la vida. Y cuando una persona tiene una situación difícil en la vida, donde o es atacada sexualmente o suceden cosas feas en su vida, guarda resentimiento, y entonces a través de la vida tiene muchos conflictos, porque se le hace muy difícil perdonar, y esa soy yo. Entonces, cuando comencé a leer el libro de cielo, lo hice sola con Jesús. Tuve muchos años leyendo el libro de cielo, en silencio y apartada de todo. No veía nada, no iba a retiros ni nada. Pero un día Jesús me mostró lo que pasó. Y me mostró lo que le pasó a lo que él sufrió dentro de esa persona. Cómo él reparó, cómo él rehizo la vida de esa persona. Y luego me llevó a mí de la mano como una niña, porque fue cuando fue niña, y me dijo, antes de que te sucediera, a mí me sucedió. Estuve todo el tiempo contigo, amándote, abrazándote, amando a esa persona también, sufriendo en esa persona. Ven conmigo y hazlo junto conmigo, perdona, repara. Y eso me pasó a mí. Y es posible que una persona que haya sido molestada o una persona que tenga resentimiento o odio hacia esa otra persona, pues Jesús haga su obra, infunde su amor, porque Él es amor, y nos infunde la verdad. Él estaba ahí, aguantándolo todo. Entonces yo quería decirles esto, porque no sé quién fue quien hizo esa pregunta, pero de todas maneras es bueno que les comente que a Jesús hay que creerle, porque Él nos dice, déjame entrar, déjame trabajar en ti, dame tu voluntad, quítate todo ese resentimiento, toda esa gama de situaciones difíciles, dámelas a mí, yo las voy a sepultar, yo las voy a llevar a la muerte y voy a resucitarte en ella. Y eso es posible porque me pasó a mí y le pasa a muchísimas otras personas. Quiere decir que ahora
pues cuando oro con Jesús, por supuesto, pues oro dándole gracias, oro con su vida, ¿verdad? Repitiendo sus actos, sabiendo que cada célula de mi cuerpo está amando a Dios y está diciéndole a nombre de todos, te amo y muchas gracias, Señor. Quiero seguir contigo y quiero vivir el cielo aquí en la tierra, como es en el cielo, así mismito. Entonces, pues, yo sé que hay personas que están, que son nuevas aquí en el chat, en esta sesión. Entonces, sinceramente, yo les recomendaría que leyeran el libro 1, porque el libro 1 es el libro de entrada. Y si tienen dudas, por ejemplo, ¿qué es el martirio de atención? Todas esas preguntitas que hicieron ahorita, pues en el libro 1 está bien explicado todo eso. Léanlo, porque es importante. Lean el libro 11, sumamente importante, porque es el libro de entrada. Y luego entonces van al 12, porque si no se van a quedar como unos vacíos que es muy difícil llenarse porque no tienen esa partecita de esa verdad divina que se supone que se conecte con lo que está pasando en el libro 12, lo que va a pasar en el 13. Entonces, pues esa sería mi recomendación, que eso es lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, muchísimas gracias, que pasen buenas noches y ya. Tú fuiste bendecida y sabemos tu testimonio, que es hermoso. Pero cuando uno vive con aquellas personas que no saben nada de divina voluntad, no saben nada de nuestra religión, se torna mucho más difícil porque están llenas, ¿no?, de ese momento en el que fueron ultrajadas. Y realmente, como te dije la otra vez, no sé si al empezar a leerles los libros de la pasión les ayuda, pero ¿cómo hacer que ellas... Yo sé que todo es un proceso, yo sé que todo es un proceso. ¿Cómo hacer que ellas lleguen a empezar a sanar? Porque lo difícil es empezar a sanar. Porque cuando tú comprendes ese dolor que tienes ahí, esa ira, esa rabia, a lo mejor hasta ese odio, ¿no? Es ir a atacar eso, es ir a atacar eso. ¿Cómo hacerlo? Tú que has vivido esta situación, ¿no?, que a lo mejor muchas de nosotros no la hemos experimentado. Entonces, no sé si Dios te alumbre un poquito para aquellas personas que están acompañando a personas así o que viven con personas que les ha sucedido. Lo mejor, saben, Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Un alcohólico conoce a otro alcohólico y puede hablarle, como decimos en Puerto Rico, a calzón quitado. O sea, porque tienen el mismo lenguaje, saben por lo que han pasado y todo eso. A veces personas que han tenido esas situaciones son de verdad las personas que pueden, digamos, como que llegar a donde esa persona se encuentra. Y entonces desde ahí, si esa persona ya ha conocido a Jesús, ¿verdad?, y ha dejado que Jesús haga su obra en ella para quitarle todo eso feo y que se pueda sentir libre porque Jesús la ha amado primero y luego entonces para amar, pues entonces así es más fácil. Pero así como de que una persona, por ejemplo, vaya y le diga, no, pero perdona, o no sabe qué fue lo que le pasó a esa persona para que siguiera haciéndolo, lo siento mucho. No, hay que decirle, yo te entiendo, a mí me pasó. Tuve muchas luchas, pero ¿sabes qué? Soy libre. ¿Quieres saber quién me dio esa libertad? Te lo presento. Entonces, esa persona puede decir, pues sí. Y entonces ahí uno le habla de Jesús.
Es lo único que te puedo decir porque realmente así es como yo lo he superado, ¿verdad? Y es porque Jesús lo ha superado en mí. Y yo le he dado a él la oportunidad para decirle, mira, toma mi voluntad, toma estas retragilas de miserias y de cosas feas que llevaba dentro, tómalo. No lo quiero porque me hace infeliz. Y se lo di y él me dio la felicidad. Y yo ni pienso en eso, eso fue un mal sueño. Sí. Gracias, Mita. Yo pasé por la misma situación, pero con dos personas diferentes. Es bien importante siempre uno pedir el perdón, el amor, no solo para nosotros, sino también para ellos, para que ellos se amen y se perdonen a sí mismos. Me costó mucho trabajo, pero hoy siento un amor profundo para ellos, solamente amor. Y no acepto como que una crítica, no sé, o sea, porque mis familiares supieron quién pasó y como que no acepto la crítica porque les digo, aquí la única que tiene el derecho de criticarles eso soy yo, porque fui yo la abusada. Y, y yo ahora solamente es amor, amor nada más lo que hay para ellos. Es por eso es que uno siempre tiene que pedir el amor, el perdón, siempre para uno y para ellos. Era todo, gracias. Y no solo quedarse, ¿verdad?, en lo que nos ha pasado a nosotros, sino que sabiendo que estamos reparando por esa persona y por todas las personas que tienen esos mismos impulsos, pues sabemos que eso se está extendiendo para que ese acto divino quede ahí en el aire, para cuando esa persona lo quiera hacer suyo y decida entonces cambiar, rectificar y aceptar a Jesús en su vida. O sea que lo que nos pasa a nosotros, sea lo que sea, cualquier cosa que nos suceda, saber que no nos pasó a nosotros, saber que realmente a quien le pasó fue a Jesús. Y por lo tanto nosotros debemos entonces consolarlo a Él. Entonces Él nos enseña eso y ahí es cuando realmente podemos amar, porque realmente estamos viendo a Jesús en esa persona oprimido, casi muerto, porque esa persona no lo deja manifestar su amor. Entonces, pues, esa es la belleza de todo esto,